Hola, listo para la sesión número 34 de nuestra serie de Primera de Pedro. Ya estamos listos para el pasaje de capítulo 4, versículos 17 al 19. Es cierto, tendremos que abarcar unos versículos más que normal en esta sesión. Y vamos a ver que no tenemos que dejar el tema del sufrimiento. Es que Pedro realmente no lo ha dejado y ahora va a hacer una conclusión que nos va a interesar mucho, y creo que la aplicación que podemos dar a nuestra vida también nos va a interesar. Algo bastante interesante. Primero de Pedro, capítulo 4, del 16 al 19, y siguiendo a leer de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Lean conmigo. Pero si alguien sufre como cristiano, bueno, vamos a comenzar con el versículo 16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. En medio del tema del sufrimiento, acabando de decir que si sufrimos por ser cristianos, que no nos debemos de avergonzar, sino de aprovechar el mismo sufrimiento para poder glorificar a Dios. Ahora Pedro refina de nuevo la dirección de su pensamiento con una advertencia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el sufrimiento? ¿Será que es quizás la razón, el propósito por el cual Dios no solo permite que suframos, sino que lo ha diseñado como parte de su voluntad y su propósito con los suyos? Lo que Pedro nos dice es que la prueba que pasamos ahora es parte del juicio. La salvación por la fe incluye un rescate del juicio, pero no un escape de él. Todos seremos juzgados, pero la gracia de Dios nos promete la salvación aún así en medio y a través del juicio. Y si este sufrimiento nos enseña algo, es que debemos estar firmes en nuestro compromiso con la verdad y que el evangelio tenga su fruto en nuestra vida transformada. Este es el tema que muchos no quieren entablar hoy día. Dicen que el cristiano no debe sufrir y que todo sufrimiento viene del enemigo. Pero Pedro dice otra cosa. Como dice el apóstol, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? La pregunta es retórica, indicando que cuando Dios juzga, los que viven no obedeciendo al evangelio solo tendrán que esperar destrucción. El juicio del cual Pedro habla debe ser no solo el final, sino la prueba misma de lo que pasamos en la actualidad. Sufrir por el nombre de Cristo como cristiano, como lo dice en el versículo 16. No solo nos debe avergonzar, sino debemos considerarlo como oportunidad de glorificar a nuestro Señor por nuestra actitud y nuestra conducta. Por la fe, pasar la prueba, confiando en Él. Ahora bien, este texto contiene algo que ha sido algo enigmático para algunos. Confesamos, es que es en Pedro en el versículo 18, cita de Proverbios 11:31. Pero lo que nosotros leemos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, parece decir algo muy diferente. Aparentemente, como es la costumbre de los apóstoles, autores en el Nuevo Testamento,
la escritura que más usaban era la traducción del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Y el texto que mayormente se ha usado en las traducciones al castellano, en cambio, es del hebreo conocido como el texto masorético. Reconocemos que sí hay pasajes de duda en cuanto a cuál sea la versión más cercana al original, pero creo firmemente que podemos confiar en la inspiración del Espíritu al mover a Pedro y los demás apóstoles a citar del Antiguo Testamento conforme a lo que Dios quiere que conozcamos de su palabra y de su voluntad. Así que vamos a dejar en pie el texto que Pedro utiliza. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Primeramente debemos recordar que cuando el Antiguo Testamento habla del justo, es mayormente en relación a la fe y la confianza que la persona tenga con Dios referente a su ley y su pacto. No se trata de autojustificación, ni de ser justo o justificado uno mismo por sus obras. El andar en el camino de Dios, andar o la falta de hacerlo, que se ve por los muchos ejemplos que podemos ver de los personajes de la historia del pueblo de Dios, nos ilustra bien exactamente qué es esto que solo Dios es quien justifica, quien puede hacer al hombre justo. Y por lo tanto, el justo como tal no es tan solo un ideal, una teoría, es en realidad por la gracia de Dios, una vida real. Pero la cita dice que el justo con dificultad se salva. Y es así como el profeta describe un camino de santidad. Lo vemos en Isaías 35:8, que no cualquiera puede caminar en ese camino. Y luego en Isaías 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Lo que implora el profeta ahí en el versículo 7 de Isaías 55. Y Cristo lo describe como una puerta estrecha y un camino angosto, que podemos leer en Mateo 7. ¿Que por qué con dificultad se salva el justo? Porque Cristo lo ha pagado con su sangre. Y el que quiera seguirle debe entregarse por completo. Este es el costo del discipulado. Recordemos también que el primer mensaje de la prédica de Cristo fue el arrepentimiento. Arrepiéntense, decía. También Juan el Bautista predicaba ese mensaje. A través de la historia del trato de Dios con el hombre, siempre ha sido una plegaria para evitar el juicio. No, ¿por qué vas a perder? ¿Por qué vas por qué vas a perder? ¿Por qué vas a ser juzgado? ¿Por qué vas a siempre dormir en el sentido figurado, ¿verdad? La muerte es lo que espera uno que no acata la ley de Dios. Entonces esa plegaria es para evitar el juicio, las consecuencias naturales de seguir el camino de la injusticia y la iniquidad. En ese sentido se ve bien que aunque la salvación es gratuita por la gracia de Dios, sí cuesta un compromiso y un cambio en el caminar nuestro. Pero por otro lado, ¿qué será del impío y del pecador? Pregunta Pedro. El impío es el que es falto de piedad o la persona que es hostil a la fe. La Reina Valera antigua dice, tiene infiel, el infiel y el pecador. Pues el que comete pecado o que es pecaminoso. Entonces vemos aspectos negativos y positivos en estos dos vocablos. Digo positivo en el sentido de algo real que existe como naturaleza o tendencia en nuestro corazón. En todo sentido, no
hay escape. Es cierto que todos hemos sido pecadores. Es cierto, la palabra está clara en cuanto a eso, pero aún está claro que los que se salvan, aunque sea con dificultad, serán los justos, los que han sido justificados por la fe en Cristo y obedecen a Dios caminando en su gracia. Lo que espera el infiel, al pecador, es la destrucción. Hay un nuevo resurgimiento entre algunos cristianos de enseñar que por el amor de Dios, que siempre triunfa, que siempre gana, que por fin todos serán salvos, que Dios tiene toda la eternidad para salvar a todos, aún así quizás al mismo diablo y los demonios. Lo siento mucho, pero la palabra de Dios no lo sostiene. Está bien claro en la revelación divina que rechazar la gracia de Dios al final será exactamente eso, final. La santidad, la justicia de Dios exigen que sea justo y en su misericordia ofrece a todo ser humano la salvación, como también al principio ofreció a los ángeles, seguir en la justicia y en la perfección. Pero bien, lo dejaremos por el momento. Debemos terminar nuestra meditación con la exhortación de Pedro. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Dios ha provisto que podamos caminar en su gracia de la santidad. Si sufrimos, no es por nuestra culpa, ni por nuestro error, entonces debemos confiar que Dios sabe lo que hace, lo que permite, conociendo no solo el fin de todo, sino también todas nuestras limitaciones. Y que por lo tanto podemos nosotros encomendar nuestra alma a su cuidado. Dios consuela, Él sana y provee. Y seguramente la prueba que tengamos que pasar aquí será para su honra y su gloria. Él es el fiel creador. Finalmente, todo esto tiene que ser para nuestro bien. Amén. Entonces, tenemos que decir, este es algo como que lo tenemos que pensar, lo tenemos que recibir como la bendición de Dios, aun cuando por el momento sentimos que estamos pasando algo difícil, algo que no quisiéramos pasar. Entonces digo otra vez que Dios me los bendiga, amigos y hermanos que me acompañen. Él está para consolar. Él está aquí con nosotros para sanar y santificar nuestras vidas con su presencia. Soy su hermano en Cristo, Leroy Lindsay, y me despido con la confianza que Dios nos traerá de nuevo para descubrir más de las joyas de su palabra en esta primera carta de San Pedro. Dios mediante, en el capítulo 5 vamos a descubrir puntos hermosos acerca del liderazgo, las prioridades para jóvenes y cómo todos podemos gozar de la bendición de ser exaltado por Dios mismo. Gracias a todos que se han suscrito en nuestro canal en YouTube, Remedio Radical. El total de suscripciones ahora se acerca casi a 200. Entonces, hasta la próxima sesión.